movimiento inmigratorio hacia América comenzó hace unos 30.000 años proveniente desde Asia. Los pueblos se fueron desplazando siglo tras siglo hasta ocupar todo el continente. Hace más de 12.000 años que se instalaron en América del Sur y conforme a su origen y costumbres se fueron agrupando formando pueblos con distintos estilos de vida. Ya tuviesen como modo de subsistencia la caza, la recolección, fuesen nómades o sedentarios. En todos los casos, las diferencias solían generar abundantes conflictos. Las crisis de subsistencia entre 1816 y 1817, las guerras mundiales y la presión demográfica fueron factores desencadenantes para que, a comienzos del siglo XIX, se iniciara una corriente inmigratoria europea hacia la Argentina. Muchos de ellos llegaron con lo que habían logrado reunir, si es que les sobró algo del pasaje, y se ubicaron donde pudieron. En su mayoría, se dispersaron buscando trabajos rurales, algo que les podía asegurar vivienda y trabajo manual sin requerimientos especiales. Se formaron familias, pero había problemas con los residentes locales que consideraban agredido su territorio y lo defendían. El conflicto se fue haciendo crónico, incluyendo los ataques a viviendas y sembrados, vandalización de graneros, secuestro de mujeres y su posterior violación, dando lugar a una generación mestiza en todo el territorio. Hacía solo unos cuantos años que Argentina se había declarado libre y, de hecho, para fortalecerse como república, necesitaba generar recursos. Aquí sobraba la tierra fértil, pero faltaban las personas capaces de sacar de ella un buen valor agregado. Pero teniendo en cuenta que el asentamiento de la gente que se buscaba estaba en conflicto con los originarios, debió pensarse mucho en una solución. La Constitución de 1853 otorga protección a los extranjeros y les extiende los mismos derechos civiles que a los nacionales, impulsando la inmigración europea, pero no había seguridad real para ellos. A todo esto, entre los inmigrantes llegaban también personas jóvenes, poderosas, preparadas, con talento, dispuestas a aprovechar las oportunidades que se abrían en el país. Entre ellos, Carlos Casado, nacido el 16 de marzo de 1833 en Villada, Palencia, España, perteneciente a una distinguida familia, hijo de Pedro Casado González Vigil y de María Casilda del Arizal Carnicero. Bueno para los negocios, con preparación universitaria, comenzó a trabajar cercano al poder, creó su propio banco que luego vendió y compró tierras en el norte del país y también en Paraguay, dedicándose al negocio de la madera y del tanino. Mientras se ocupaba de sus menesteres durante los gobiernos de Avellaneda y Roca, entre los años 1874 y 1886, se libró un movimiento militar. El presidente Avellaneda era consciente de que la Argentina tenía un extenso territorio con un grave déficit poblacional. En consecuencia, decidió cumplir con el mandato de la Constitución de 1853, que ordenaba que el gobierno federal fomentará la inmigración europea de los extranjeros que traigan por objeto labrar la tierra, mejorar las industrias e introducir y enseñar las ciencias y las artes. Bajo el auspicio de Casado, se desarrolla el programa de la colonización agrícola, del cual surge la enorme Colonia Candelaria, con un diseño de bulevares que aún no fueron alcanzados por la urbanización. Para ello, en 1865, compra una importante extensión al sur de Rosario, perteneciente al terrateniente Mariano Grandoli, y en el marco del proyecto de poblamiento del sur santafesino, decide apostar a él con todos sus recursos para acrecentar su prestigio y consideración social, eligiendo en 1874 el centro poblacional en el sitio donde se hallaba radicada la mayor cantidad de familias.
Así, en 1877, Carlos Casado solicita al gobierno de la nación un empréstito para levantar un año de malas cosechas que amenazaban con destruir el proyecto de la Colonia Candelaria, pero la colonia se repone. Sus miembros trabajan duramente y el 12 de abril de 1878, por medio del puerto de Rosario, se logra el primer embarque de trigo consistente en la carga de 6 buques con 4.500 toneladas de trigo con destino a Escocia, producidos en Candelaria, abriendo un circuito comercial sumamente fluido que va a otorgarle una nueva ventana al crecimiento económico de la región y de todo el país. Aprovechando la energía del vapor, el agro comenzó a tecnificarse y a prepararse para producir a mayor escala. Se alentó más y más la movilidad inmigratoria europea, buscando mano de obra útil para trabajar la tierra, y los buques comenzaron a atracar cada vez con mayor frecuencia. Casado tenía su propio puerto en Rosario, y el traslado del cereal se hacía en carros tirados por caballos y sobre caminos de tierra. Pronto comenzaron a aparecer los problemas de logística, especialmente cuando los caminos se ponían intransitables por las lluvias. En busca de un modo más eficiente de trasladar los grandes volúmenes de producción desde la colonia hasta el río Paraná, Carlos Casado pide al Ferrocarril Central Argentino de capitales ingleses la construcción de un ramal que, partiendo de la estación Carcarañá, llegase hasta la colonia Candelaria, ingresando a la vía principal del Central Argentino por Carcarañá y de ahí seguir camino hacia Rosario por la traza establecida por este ferrocarril casi una década antes. Ante la negativa del Central Argentino, Casado, lejos de darse por vencido con la idea de tener un ferrocarril como medio de transporte para llevar lo producido en la colonia al puerto, comienza a pergeñar la idea de construir él mismo un ferrocarril. El 17 de octubre de 1881 se autoriza a Casado a formar una empresa llamada Ferrocarril Oeste Santafesino. El 4 de noviembre de 1883 se inauguran los primeros 55 kilómetros que unen Candelaria con los muelles del puerto de Rosario. La locomotora que realiza el recorrido inaugural de la línea Rosario-Casilda es denominada la Carlitos y su conductor es Guillermo Ley. Van apareciendo con el tiempo otros personajes con espíritu emprendedor. En el año 1886, Juan Pecio funda el pueblo de Nueva Roma, allí nomás, a metros del ferrocarril de Casado. Queda hoy aún en pie lo que fuera su incipiente centro cívico. No obstante, eso no cambia en nada los planes de Casado y el proceso exportador queda intacto. En los años 1883 y 1888, Casado no dejó de construir ferrocarriles, alcanzando con el suyo, además de Rosario, las poblaciones de Cruz Alta, en Córdoba, y San Urbano, hoy Melincué. En el año 1889 se instala la primera planta de molinos Fénix en la Argentina. Se hace en Casilda y justamente al lado del ferrocarril. Incorpora patio de cargas propio y se dedica a la producción de harina de trigo y derivados a gran escala. La planta estuvo activa por 70 años y luego fue demolida. Tras la muerte de Carlos Casado en 1899, en agosto de 1901, el Ferrocarril Central Argentino adquiere las instalaciones del Ferrocarril Oeste Santafesino. Por ley 1014 son levantadas las vías por Avenida Pellegrini y Pueyrredón y de la Plaza Independencia en Rosario, y la estación fue reemplazada por la estación Rosario Central. En 1905 el Ferrocarril Central Argentino amplía el tendido ferroviario, inaugura la estación de pasajeros de Casilda. Lo mismo ocurre con casi todo el sistema, levantándose las vías en Casilda hasta el Molino Fénix, que seguirá operando pero con una nueva traza hacia el suroeste
durante las primeras décadas del siglo XX y caerán en desuso con el desarrollo del transporte por camiones, vías que luego serán removidas de modo total en la década de 1960. En el año 1907, Casilda es calificada y ascendida al rango de ciudad y el pueblo de Nueva Roma se convierte en un barrio de la misma. En el año 1909, la empresa London and Birmingham establece un sistema de ampliaciones en las instalaciones de Casilda del Central Argentino, activando un patio de cargas con sus depósitos, sitios de inspección para material rodante, plataforma para inversión de sentido de marcha de las locomotoras, torre de carga de agua ampliando sus ramales hacia 5 destinos. En la década de 1970, aún funcionaba como estación de pasajeros en el tramo Rosario-Casilda con frecuencias regulares, ya con máquinas diésel. Quienes pudimos viajar en ellos recordamos el boletito marrón tipo Edmondson, los vagones Birmingham y la picadora de boletos que se perdía en la mano del guardia. Ver llegar a una máquina de vapor era todo un espectáculo en sí mismo. Estaba toda caliente, despedía calor y vapor y su ritmo de marcha tenía su magia. Era toda una revolución y los autos de la época competían en velocidad con ellas. Por décadas fueron miradas con mucho respeto. Sus inconvenientes más marcados surgían de la limitada fuerza del vapor, el gran trabajo que debía realizarse a bordo para mantener la energía y la falta de adherencia entre los metales. Las vías debían ser planas porque superar las cuestas a veces se tornaba imposible. Hoy casi todo está en ruinas y poco queda para mostrar. Las viejas vías han sido extraídas o permanecen enterradas entre la basura y las malezas. Se yerguen sí algunos testimonios forjados en el metal que dan cuenta del paso de los ingleses sobre estas tierras. Otro extremo, en Rosario, sobrevive en el edificio de la terminal del antiguo ferrocarril y podemos identificar la zona de puerto y embarcadero. Un tramo corto de la vía original, aún en uso, y una chata vagón que se utilizaba en la época para llevar cereal embolsado al puerto. Hoy las vías son inseguras, desalineadas y no permiten un desplazamiento veloz. Solo se ven trenes de carga que se mueven despacio, presumiendo un descarrilamiento a cada paso. Hay restos de antiguas instalaciones a los costados de un tendido en uso precario y acotado que debe ser revisado permanentemente para evaluar el paso de cada tren.
plataforma de cambio de sentido de marcha de las locomotoras, que es del mismo tipo que usó Eiffel para hacer la casa giratoria que aún se conserva completa como pieza de museo en la ciudad de Córdoba, se encuentra abandonada y tapada de basura. Hay un ramal activo único que funciona y sobre el que se concentran los pocos esfuerzos para mantenerlo, que une las localidades de Chabás con Rosario, solo para transporte de carga. Unos 80 penosos kilómetros que se hacen poco menos que a los Altos. La estación de pasajeros original aún permanece en pie y está conservada, ya que allí funciona una escuela municipal. En días de sol se utiliza el lugar como espacio de esparcimiento. No hay riesgos porque todos saben cuándo va a venir un tren y hay días enteros sin noticias de ellos. La estación conserva el puro estilo inglés. Todas repetían el mismo esquema constructivo: ladrillo visto, techo a dos aguas y las dependencias interiores, sala de espera, oficina para el jefe y el auxiliar de estación, boletería y una galería que se daba a la vía principal. Sobre un lateral o en planta alta, la vivienda del jefe. Conserva su personalidad y estilo aún hoy, cuando está cumpliendo sus 115 años. La Toscana es un sector creado por la fuerte impronta dada por los gremios de trabajadores ferroviarios, carreros, estibadores y jornaleros, y hace que en la primera mitad del siglo XX nos encontremos con una de las fracciones más populosas y adineradas de Casilda. Ya no existe como algo separado del centro, pero algunos comerciantes recrean su nombre. En
Enfrente, allí nomás, a 200 metros al otro lado de la vía, está la Casa del Águila, ícono desde el cual Juan Pecio comenzó a desplegar sus sueños. Sobre Lisandro de la Torre, justo donde está ese edificio, estaba el imponente Molino Fénix, enorme, polvoriento y ruidoso. Sobre el mismo bulevar, 5 cuadras al sudoeste, está la Biblioteca Carlos Casado, justo en el mismo lugar donde estaba la estación terminal del ferrocarril oeste santafesino. Esta es también la parte ancha de Lisandro de la Torre, por entonces Humberto Primo, donde se hallaban las vías y galpones del depósito y carga. Y esa fuente de mármol que está en su frente es la misma que estaba en los parques de la casa de Carlos Casado, en los mismos terrenos en que ahora se encuentran las instalaciones del Colegio Sagrada Familia. Las chacras se fueron abandonando con los años. Sus habitantes se trasladaron a la ciudad y llegan a ella para trabajar la tierra y producir. Problemas de diverso tipo hacen que el productor deje parte de su cosecha en el campo y en graneros que muchas veces son vandalizados sin más propósito que hacer daño. Del modelo de Casado no queda casi nada. La producción aumentó muchísimo, pero también lo hizo la inseguridad rural. Se abandonan las chacras, no se puede cuidar la producción, facilitando la vandalización de graneros y quema de cosechas. La falta de rumbos claros quita voluntad al esfuerzo y espanta el sentido de pertenencia. Es posible que estemos un poco confundidos.